historiadora, curadora de arte, escritora, docente e investigadora enfocada en la época del virreinato. Ha participado en congresos nacionales e internacionales a lo largo de su carrera. Ha realizado más de 30 guiones curatoriales para exposiciones permanentes en México y en otros países. Acompáñenme a conocer en corto a Alma Montero, una mujer que busca ampliar el panorama de México a través de la historia. Mira, muchas de las cosas que hoy vivimos, que hoy que nos parecen que son de ahora, por ejemplo, esta apertura con el Pacífico y demás, pues ayudaría muchísimo para las personas que toman decisiones, para todos como ciudadanos, conocer toda esa historia que venimos trayendo, ¿no?, de atrás. Muchos de los problemas que tenemos como mexicanos actuales no podremos entenderlos, no podremos comprenderlos si no estudiamos nuestra historia, si no entendemos de dónde vienes como una persona. O sea, el conocerte siempre te ayudará pues a enfocarte más, a focalizarte, a saber cuáles son los caminos que puedes desarrollar, ¿no? Cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué debes hacer. Y la historia es una herramienta fundamental, no para quedarse así como somnoliento, no en un pasado que ya no existe. Alma Montero Alarcón nació el 30 de septiembre de 1962 en la Ciudad de México. Es investigadora titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo Nacional del Virreinato. En 2002 recibió el Premio Nacional Miguel Covarrubias a la mejor tesis de doctorado en museos por Monjas Coronadas en América Latina, la cual fue presentada como exposición en el Museo Nacional del Virreinato, en el Nacional de Colombia y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España. En 2008 realizó la curaduría de la exposición Jesuitas, Vida y Expulsión en Tepoztlán. Coordinó la curaduría de la exposición del Bicentenario, Platería en Iberoamérica. Es autora del libro Jesuitas en Tepoztlán, La Expulsión y el Amargo Destierro. Para el año 2011 publicó el libro Jesuitas, su expresión mística y profana en la Nueva España, donde intervienen más de 20 especialistas, y también dio a conocer el libro Expulsión de los jesuitas en Tepoztlán en 1767. En 2016 fue merecedora del Premio Internacional José Vasconcelos por el Frente de Afirmación Hispanista. Gracias a su investigación, labor de los misioneros que castellanizaron a todas las tribus indígenas desde la Patagonia hasta las Californias, desde el siglo XVI al XVII. Ha sido docente en maestrías y diplomados de arte y museología. Desde su infancia, Alma desarrolló vocación por la historia y la literatura. Su más grande influencia literaria fue su abuelo, el poeta Julio Alarcón Clemente. Y pues yo recuerdo en la preparatoria, por ejemplo, teníamos una clase de redacción literaria, y pues yo había estado pues en descansos, ya teníamos que entregar la tarea, y me acuerdo perfecto que el profesor nos había pedido que hiciéramos un pequeño cuento sobre el tema de la muerte. Y entonces yo estaba ahí sentada, rodeada de toda la gente que estaba en el descanso. Había también, incluso estaba cerca de una escuela primaria. Yo estudiaba en una preparatoria que está en Francisco Sosa, muy cerca de la librería Gandhi, que también ahí me la pasaba bastantito ahí viendo libros y demás. Y pues yo no había hecho la tarea. Y entonces en ese descanso, en los 15 minutos, me puse a escribir rápidamente un cuento que me habían pedido. Y pues lo entregué, al profesor le encantó, y era sobre el tema de una visión que yo tenía yo misma ante la vida y ante la muerte, lo que me ofrecían ambas. Y como me habían pedido que fuera sobre el tema de la muerte, pues yo me había decidido pues por la muerte, y bueno, en el cuento pues acababa mi vida, ¿no? Me suicidaba. Entonces pues le encantó, me comentó que había un premio nacional sobre cuento corto, y pues mandamos el cuento, y pues resulté ganadora. Esa fue la primera vez que tenía yo 16 años y me di cuenta que podía escribir, que a mí me gustaba, y bueno, pues ya fui por mi premio, todo estuvo muy bien. Y desde esa época, desde la preparatoria, a mí me interesaba mucho el tema de humanidades, y me interesaba mucho el tema político, el tema de América Latina, la situación que vive en nuestros países, y pues sí tuve siempre mucha claridad que yo quería estudiar estudios latinoamericanos, ¿no? La historia de nuestros países. Más allá de la historia en general, a mí siempre me ha interesado la región como punto de estudio, y pues entonces ingresé a los 17 años a estudiar la licenciatura en estudios latinoamericanos.
Estudios Latinoamericanos forma parte de las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su plan de estudios se basa en la comprensión de los procesos sociales y culturales de la región desde una perspectiva interdisciplinaria. Para Alma, su carrera le abrió el panorama para comprender su contexto social. Pues a diferentes niveles, pero yo creo que es difícil para alguien que crece en un país de América Latina y tiene cierta, un poquito, aunque sea de sensibilidad, pues sí hay situaciones que tú ves, que miras a diario, ¿no? De mucha injusticia, de mucha pobreza, de mucha inequidad, y que sí, como joven, pues te hacen reflexionar mucho, te hacen preguntarte muchas cuestiones. Y cuando estás en un medio, por ejemplo, como esta preparatoria que es el Williams, ¿no? Y yo escuchaba a mis compañeros hablar de carros o de ropa y demás, para mí sí fue un poco, pues fue como que mucho más fuerte todo ese tipo de reflexiones y ese tipo de preguntarme el por qué, ¿no? El porqué de la situación del país, el porqué de la situación de América Latina. Entonces, pues bueno, ahí también pues inició, como te digo, una época también como de posicionamiento así político. Entré a un partido político de izquierda, siempre movimientos de izquierda, en protestas y demás. Y pues también en la universidad pues creamos comités de apoyo para América Latina, ¿no? Entonces siempre toda esa etapa fue, digamos, en ese punto. Y bueno, pues además yo cuando entro a la universidad, para mí era como caminar entre nubes, o sea, era delicioso porque todas las materias me encantaban. Había acabado la etapa de la preparatoria donde tuve que llevar materias que realmente no me gustaban, pero pues que tenía que cumplirlas, y bueno, las cumplí sin problema, pero para mí la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, fue excelente, ¿no? Fue un espacio de mucha reflexión, de conocer grandes profesores, porque además pues me tocó, por fortuna, la etapa en la que muchos profesores habían llegado desde el Cono Sur por el tema de las dictaduras y llegan exiliados con el tema desde la época de Echeverría. Y pues esos fueron mis profesores en estudios latinoamericanos, profesores, pues maestros estos que van con mayúsculas, ¿no? Con negritas, que te enseñan no solamente una disciplina, sino como ellos como personas, pues influencias súper benéficas, gente muy entrañable para mí. La religión tuvo relevancia para la construcción histórica y social de nuestro país. Alma no podía ignorar esta importante relación, tema que le apasionó. Sin embargo, cuando termino la carrera, una maestra me invita a participar en un proyecto que era de archivos sobre haciendas azucareras. Y yo decía, bueno, pero pues siglo XVIII, ¿no? A mí me interesaba más el siglo XX, pero bueno, como también experiencia laboral se me hizo interesante y ahí fue que inicié. Y ese mundo de los archivos fue el que me cambió todo mucho del trayecto de mi vida profesional. Es muy interesante, uno se puede pasar ahí las horas, ¿no? Si es algo que te apasiona y te gusta, y se te va el tiempo, ni lo sientes, ¿no? Y de pronto te entregan aquellos legajos y tú no sabes qué es lo que contienen. Y pues ahí te vas trabajando todos estos temas. Y pues yo me fui por estos siglos, y estos siglos tienen una relación directa con el tema religioso. Es decir, independientemente si tú practicas el budismo, o cualquier religión que quieras tú tener, pero si tú eres una persona que se interesa por entender, que ese yo creo que es el objetivo de la historia, no tanto juzgar, no tanto criticar, uno no va con un crayón rojo desde nuestras perspectivas actuales a otra época histórica, sino lo que haces como historiador o intentas hacer es ir a otras épocas históricas a comprender. El Colegio de San Francisco Javier en Tepotzotlán, Estado de México, es un espacio que se dedica a investigar, preservar y difundir la cultura de la época virreinal. Fue construido por los jesuitas en la década de 1580 como un espacio para su aprendizaje. En 1976, por órdenes del rey Carlos III, Fuerzas Armadas obligaron a los jesuitas a regresar a España rápidamente, debido a acusaciones de enriquecimiento en misiones religiosas y por intervenciones políticas en el mandato del rey español. En 1964 se convirtió en el Museo del Virreinato, un espacio que alberga, conserva y difunde los bienes históricos y culturales de ese periodo. Yo ahí estoy desde hace muchos años y ese fue un colegio jesuita, pero no era un colegio más, o sea, colegios jesuitas hubo en todo lo que ahora es México y muchos de ellos se han transformado en las universidades, justamente por este punto educativo que tú mencionas. Pero este colegio en Tepotzotlán era el noviciado. Es decir, que cualquier joven que quisiera llegar a ser jesuita y que ya había sido seleccionado tenía que
estar en ese espacio. Entonces, si tú habías nacido en Chihuahua, en lo que ahora es Chihuahua, lo que ahora es Yucatán, y querías ser jesuita, tú tenías que ir a Tepoztlán porque era el primer espacio de formación, un lugar importantísimo porque él llegaban los jovencitos de 16 años de edad, ¿no? Que iban a ser pues los futuros, ¿no? Rectores, misioneros y demás, a formarse. Entonces, todos estos académicos que tú comentas de esa época, ¿no? Que fueron grandes literatos, que fueron grandes historiadores, que fueron grandes físicos, astrónomos y demás, caminaron por esos pasillos de Tepoztlán. Entonces, hoy día funciona como museo, pero a mí siempre algo que me sigue llamando la atención es entrar a una sala donde ahora hay marfiles o donde ahora hay pinturas, donde ahora hay esculturas, y siempre entrar a ese espacio, a esa habitación y preguntarme si yo tuviera un túnel del tiempo y pudiera, ¿no?, pasar hacia el año 1740, ¿qué me encontraría aquí? Aquí sería un salón de clases, aquí habrían camas, ¿qué habría en este lugar? Entonces, los jesuitas fueron expulsados de manera muy fuerte, digamos, en 1767, les dieron 24 horas para salir de sus colegios, de todos los lugares donde ellos tenían, no podían llevarse con ellos más que lo que pudieran llevar en manos. Se dice que los jesuitas de Tepoztlán salen fundamentalmente con libros y chocolate, ¿no?, que fue creo una buena opción, pero el lugar entonces queda suspendido, digamos, en el tiempo, y después, por ejemplo, todos los archivos de Tepoztlán se pierden. Entonces, como historiador, estar en ese lugar es preguntarte, ¿y ahora por dónde empezamos? Es como un enorme rompecabezas. Hay sitios en donde por el tema arquitectónico tú puedes decir, bueno, por supuesto que estos eran habitaciones o aquí eran espacios para dar clases, pero sabemos tan poco del lugar, y ellos que fueron tan minuciosos seguramente en llevar todo lo que sucedía en sus colegios, se perdió muchísimo, y ese fue el caso de Tepoztlán, se perdió la documentación. Entonces, yo, como muchos otros investigadores que hemos estado en este museo, hemos tratado de buscar tanto en México como en otros países documentos de archivo, pero siempre hemos tenido a cuentagotas documentación. En algún momento supe de otro investigador que había trabajado el archivo de Chile, que además de entrada pues como que no tenía mucho sentido que Chile, como por qué no España o la misma Ciudad de México, y él decía que allá habían documentos de Tepoztlán. Entonces, pues en un congreso que yo tuve en Chile, pues me fui para allá y pues pregunté por esta documentación, y pues me van entregando más de 500 hojas, ¿no?, que había de Tepoztlán. Entonces, para mí fue impresionante, fue un momento muy, muy especial, ¿no? Yo, obviamente no podía en ese momento ponerme a palografiar todo, tenía que llevármelo de manera digital, y pues hablé a mi esposo, él me mandó el dinero, y bueno, fue todo un tema, pero yo estaba muy emocionada porque había ubicado finalmente esos documentos que no teníamos nosotros idea, nunca nos habían comentado en el museo que existían. Alma Montero es investigadora titular en el museo desde hace aproximadamente 30 años. Gracias a su estancia pudo acercarse a otros elementos religiosos y del lugar que han llamado su atención. En este lugar hay una colección justo de pinturas, de retratos religiosas. Y entonces, a los pocos años de yo estar en ese sitio, estando yo embarazada justo de mi tercer hija, pues me piden que haga una catalogación de esa obra. Son cuadros de gran formato, en donde se ven jovencitas, ¿no?, 16 años, que tenían con unas enormes coronas, con unas enormes palmas de flores en las manos. Y yo, al empezar a hacer esta catalogación y acercarme a estas pinturas, pues, y verlas, porque casi que las ves de tamaño natural, ¿no? Son cuadros muy, 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 muy grandes. Y yo me preguntaba, ¿pero quién eres? ¿Quiénes son? O sea, ¿por qué entraste a un convento? ¿No? ¿Por qué la clausura total en tu vida? Nunca más volver a salir, ni ver a tu familia, ni recorrer las calles. ¿Qué es lo que las llevaba a esta situación? ¿Y cómo era su vida cotidiana? Entonces empecé a buscar información y encontré alguna información, pero que sobre todo hablaba de la parte desde historiadores del arte, mucho del tema de los adornos, de los detalles, ¿no?, artísticos que tenían las pinturas, que sin duda son impresionantes, muy interesantes, que destacan mucho dentro de la pintura virreinal, ¿no?, que es más de santos y de religiosa, y ver estas chicas con esos coloridos pues siempre es muy interesante. Entonces, a mí lo que me interesaba era eso, la vida cotidiana, y ver quiénes eran y cómo vivían, y ahí empezó esa aventura. Cuando uno inicia una investigación, uno lo que tiene son varias preguntas, ¿no?, frente a uno, pero
pero lo curioso es que mientras más avanza uno en la investigación, muchas de ellas se van resolviendo, pero te surgen muchas otras más. Esos son temas infinitos, son temas que yo ahorita, después de tantos años de estar estudiando, tengo todavía, por supuesto, muchísimas preguntas. Es un tema que sigo desarrollando. Hace 2 años trabajé para Banco de la República en Colombia, que también tienen algunas de estas pinturas, y pues hicimos una exposición también que quedó muy bonita, muy interesante. Y el objetivo para mí de la historia y de hacer todas estas investigaciones es justo tratar de llegar a públicos más amplios, que todo el trabajo que uno desarrolla en archivos, ¿no? En donde te estás a veces pues muchas horas palografiando los documentos, checándolos y demás, pues que no terminen a lo mejor en un grupo que es importante, pertenezco a varios, pero de un seminario de 15 investigadores y ahí quede todo, ¿no? O en alguna publicación remota, en alguna situación científica. A mí lo que más me interesa de estos temas es que puedan llegar a más personas y por eso me gusta trabajar en museos. Entonces, con esta investigación que desarrollé por el tema también de los estudios latinoamericanos, que también en eso fue mi doctorado, pues hice una investigación de este tipo de retratos en México, en España, en Colombia y en Perú, y hacer un estudio comparativo entre ellos, en qué se parecen, en qué son diferentes, cómo era la vida de todas estas mujeres que ingresaban a los claustros. Y pues con esa investigación pues fue un tema muy generoso porque yo lo hice para hacer un tema de doctorado, ¿no? Cubrir mi titulación, pero después esto se transformó en una exposición que fue solicitada por la Academia de San Fernando en Madrid. Allá viajó la exposición a Colombia y bueno, fue un proyecto de verdad que disfruté muchísimo y que sigo disfrutando porque pues habla de cómo era el día a día de estas chicas. Estas coronaciones se hacían en los momentos más importantes de sus vidas, que era el momento en que tomaban ya los votos definitivos, ingresaban a clausura permanente para, como te digo, nunca más salir, ni muertas porque eran enterradas en los conventos. Y el momento, se volvían a poner estas coronas y ramos de flores en el momento ya del momento del encuentro definitivo con Jesús. Pero lo interesante es todo ese mundo tan diferente, tan diverso que había en los claustros en aquella época, en la Nueva España. Hoy día para mujeres que ingresan sin problema a universidades, que puede salir a la calle sin ningún problema, de pronto cuesta trabajo pensar cómo era la vida de estas mujeres hace tantos siglos, ¿no? Pero en aquella época, por ejemplo, las mujeres no podían tener estudios en las universidades, simplemente no eras aceptado. Entonces, ellas, por ejemplo, los claustros, estos conventos, que hoy día diríamos que extraño que alguien se vaya a enclaustrar a uno de estos sitios, para muchas mujeres que tenían intereses en la literatura, en la lectura, tocar algún instrumento musical, estos eran espacios excelentes. Tenemos el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que lo dice clarísimo en su carta Sor Filotea, que ella busca este espacio para desarrollar sus actividades creativas. Pero hubo muchas otras mujeres que quizás no alcanzaron, digamos, los niveles, ¿no?, excelsos de Sor Juana, pero que estuvieron en los conventos, que fueron grandes cantoras, grandes músicas, grandes escritoras. Y entonces ahí están, durmiendo el sueño de los justos, y pues nuestro trabajo un trabajo muy interesante, muy agradable, es irnos a los archivos y de pronto rescatar obras que han estado ahí, ¿no?, esperando a que alguien la recupere. Son paleografías, hay que hacer unas paleografías porque son escritos pues con letra antigua y demás, pero bueno, eso es muy interesante. Y estas chicas pues ingresaban a esos espacios, muchas de ellas con este tipo de intereses, otras por supuesto con una vocación religiosa muy fuerte, la hubo antes, hoy día también uno puede hablar con muchas religiosas con esa misma vocación, por supuesto que en aquella época también lo hubo, pero entonces es un mundo muy interesante, porque sobre todo hay diferencias entre los conventos. El tema es bien amplio, pero a nivel muy general había mujeres de vida particular, que se les llamaba, que eran conventos en donde ellas, por cada religiosa que ingresaba con 5 mujeres que no eran monjas, que eran sus esclavas, que eran sus sirvientas, y que entraban a estos espacios y desarrollaron una vida muy semejante a la que vivían fuera del convento. Tenían sus celdas, que yo al principio decía, bueno, una celda, pues para mí es un espacio pequeño con una cama, quizás un pequeño escritorio.
Las celdas de ellas eran de 2 pisos, tenían bibliotecas. La de Sor Juana, por ejemplo, su celda particular, tenía ella una biblioteca particular de más de 4,000 libros. Y el tipo de vida que se llevaba en esos conventos, algunas fueron con vidas muy, muy religiosas y también pues con una dedicación, digamos, muy absoluta a la religión, pero también es cierto que tenían todas estas posibilidades. Ellas tenían diariamente pues la posibilidad de comer lo que ellas quisieran. En 2004, en el Museo de Historia Mexicana de la ciudad de Monterrey, fue presentada la exposición Monjas Coronadas, vida conventual femenina en Hispanoamérica, la cual está basada en la tesis de Alma Montero, titulada Monjas Coronadas, en la que da a conocer parte de la vida de aquellas mujeres que dedicaron su vida a la religión. Bueno, pues también es algo que a mí me encanta. Es decir, todo lo que son conferencias, ponencias y los cursos me encantan. Y yo he estado en varios lugares, en el Museo Sumaya, en el Museo en el MID, he dado muchísimos cursos, también en la ENCRIM, en la maestría de museos. Pues esa parte fue muy bonita. Yo estoy en el consejo académico también del ENCRIM. Durante más de 10 años estuve ahí con ellos colaborando. Y sí, la parte docente a mí me fascina. Sí, es algo que además me entusiasma mucho, me nutre muchísimo, ¿no? Ver a los jóvenes ahora, vienen además con tantas ideas, con tantos talentos. Es algo increíble. A mí en general me encanta y sobre todo también los cursos que doy mucho en museos. También me son muy interesantes porque la gente va con gusto, ¿no? Va con interés, se inscriben para conocer y van pues incluso, no sé, doctores, abogados y demás, pero como van con tanto interés por el conocimiento, pues son clases que se dan de manera muy, muy fácil, ¿no? Y a mí, bueno, es algo que me encanta hacer. Me encanta dar visitas guiadas también en el museo, porque yo creo que aunque, bueno, somos investigadores, no solo tenemos que dar visitas guiadas, digamos, a académicos especializados, sino también conocer lo que las personas están, pues piensan, qué cosa les llama la atención o cuáles son sus dudas para, pues, poder saber por dónde podemos ir trabajando las publicaciones o el material que hacemos en un museo. Entonces, sí, a mí la parte de docencia es algo fundamental en mi vida y ojalá que por muchos años yo pueda seguirla desarrollando, porque es algo que me encanta. También en el museo donde yo trabajo desde hace ya casi 20 años, de enero a diciembre, todos los jueves del año, desde que lo fundé hace tantos años, tenemos investigadores de primera línea que van a dar cursos que son mensuales, son temáticos, se llama programa académico, y pues tenemos a los mejores investigadores sobre el tema en México, gente muy, muy, muy capaz y también que son muy buenos para poder transmitir toda esa información. Para la historia, la investigación funciona como un pilar para el entendimiento de nuestro país. Alma Montero también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues ya tengo como 20 años que soy en el Sistema Nacional de Investigadores, que también ha sido pues un gran espacio para mí, porque me ha permitido pues la realización de viajes, la posibilidad de comprar libros, ¿no? Porque realmente en nuestra área pues tampoco los salarios así son muy fuertes, digamos. Entonces sí, el apoyo que da el Sistema Nacional de Investigadores ha sido muy bueno. Y no solo que es permanente, digamos, a lo largo de estos años, sino también, por ejemplo, ahora en año sabático, que estuve el último año sabático que tuve, también recibí un apoyo para hacer una investigación en conjunto con investigadores del Colegio de Jalisco, que también fue muy, muy bueno y me permitió también avanzar mucho en los documentos de archivo, en los trabajos que estoy realizando y hacer trabajos también de archivo en otros países, ¿no? Alma, además de ser una investigadora de alto nivel, llena de ideas e imparable, nos platica cómo logra un equilibrio entre lo profesional y lo personal. Yo tengo 3 hijos, tengo un matrimonio de muchos años, ya vamos a cumplir 40 años de estar juntos y pues que ha sido también un enorme apoyo, ¿no? Mi esposo Adolfo Mejía pues ha sido fundamental en mi vida, él me ha apoyado siempre, ¿no? Para desarrollar todos estos proyectos. De hecho, en estancias que me han invitado, cuando mis hijos eran pequeños, pues él también me apoyaba y él se quedaba con ellos. Entonces ha sido siempre un apoyo muy importante. Ahorita, ¿en qué proyecto estás? ¿Qué estás investigando? ¿Cuál es tu tema actual?
Bueno, yo ahorita llevo ya un ratito trabajando el tema de los misioneros, porque Tepoztlán siempre se había trabajado mucho en el tema de los de este colegio noviciado tan importante en la formación de muchos jesuitas. Pero ahora lo que estoy trabajando mucho es el tema de los misioneros que también llegaban. Tepoztlán forma parte del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces también hay que pensar que la gran mayoría de los misioneros que abrieron todos los espacios en Chihuahua, en Baja California, por ejemplo, todas las Californias, salieron de Tepoztlán, y ahí mismo en Tepoztlán se tomaron decisiones muy importantes para todos estos espacios. Entonces, no es pensar ya solo Tepoztlán como un espacio de muros hacia adentro y un colegio y demás, sino también el significado que tuvo en todas estas rutas, ¿no? Para conectar con los territorios del norte. Entonces estoy en un proyecto que tiene que ver con eso, y otro proyecto que estoy desarrollando se llama Personajes Notables. Entonces, esto que te decía, estás caminando por el museo y te preguntas quiénes más estuvieron por aquí, ¿no? Y hubo gente muy, muy importante. Entonces estamos ahora trabajando, por ejemplo, la biografía de un benefactor muy importante para el lugar que se llamó Manuel de la Canal, que él fue la persona, digamos, que dona todo lo que es ahora el camerín de la Virgen de Loreto, y que hace otro camerín igual en San Miguel de Allende. Entonces, de pronto también es esto, un poco que Tepoztlán tenga mirada hacia afuera y tienda líneas, por ejemplo, en este caso, con Potes, de donde venía esta familia, que queda en España, con San Miguel de Allende, con Tepoztlán. Entonces, ando ahorita en esos proyectos, misioneros y personajes que estuvieron ahí en Tepoztlán. Ella es Alma Montero, una mujer apasionada por la historia, convencida de que la difusión del conocimiento es fundamental para las sociedades, ya que la historia es un punto de reunión y alianza entre naciones. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado. Gobierno de México.